Estamos en la serie que hemos titulado En sus pisadas, Peregrinaje con Jesús a través de Primera de Pedro. Estamos en la lección 10 y hoy el tema de la lección es el sufrimiento y la exaltación de Jesús. Y vamos a estar desde el capítulo 3, verso 17, hasta el capítulo 4, versículo 6. Algo que nos ayuda a recordar el flujo de pensamiento, de idea del autor, es que recordemos que originalmente la Biblia no venía con esos capítulos, números y versículos, y hay veces esos números pueden como que distraernos de la idea, pueden cortar el pensamiento. Así que cuando lleguemos al capítulo 4, no pensemos, verso 1, que está empezando un nuevo tema, sino que está continuando con lo que dice, con lo que ha dicho a continuación. Vamos a leer versículos 17 al 22, primeramente del capítulo 3. Voy a estar leyendo de la versión Peshitta, que es la que tengo, puede diferir un poco de la de ustedes, pero básicamente es lo mismo. Dice así, verso 17 en adelante del capítulo 3 de Primera de Pedro. Porque es mejor para ustedes padecer cosas malas haciendo el bien, si así es la voluntad de Dios, y no haciendo cosas malas. Porque Cristo también murió o padeció o sufrió, dicen otras versiones, por nuestros pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero fue vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que anteriormente no obedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia ordenó que se construyera el arca con la esperanza de arrepentimiento, y solo 8 personas entraron en ella y se salvaron por medio del agua. Porque también ustedes son salvos del mismo modo por el bautismo, no como quitándose la suciedad del cuerpo, sino al confesar a Dios con una conciencia limpia mediante la resurrección de Jesucristo, que fue levantado al cielo y está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Y entonces fíjese que este pasaje, particularmente por lo que hay en los versos 19, final del 18, comienzo del verso 20, ha suscitado a más de algún autor dolores de cabeza. Por ejemplo, Martín Lutero afirmó, yo no sé lo que quiere decir el apóstol aquí con certeza, pero quiero que no nos perdamos entre los detalles del pasaje, y quiero que tengamos en cuenta la argumentación, la idea que viene siguiendo el autor, para que en medio de los detalles no nos perdamos. Y fíjese bien de lo que está hablando ahí el autor, lo siguiente. Estamos en Primera de Pedro, estamos en el capítulo 3, estamos en los versos 17 al capítulo 4, versículo 6. Y anteriormente hemos visto que el autor ha estado hablando del sufrimiento y de cómo relacionarse con los demás, especialmente cuando no son cristianos. Aquí hay un ambiente de persecución. Y hablamos en el capítulo 3, por ejemplo, de la relación entre una esposa creyente con un esposo que no es creyente. En el capítulo 2 estuvimos hablando acerca del principio de someterse a las autoridades, ¿se acuerdan? Someterse a las autoridades, someterse al gobierno, someterse a los demás por causa de el Señor, por temor al Señor. Entonces ahora el autor viene a poner a Jesús como ejemplo. Jesús es el máximo ejemplo. Y va a decir lo siguiente acerca de Jesús. En el verso 17, Jesús sufrió injustamente, el justo por los pecadores. Y ese sufrimiento de Jesús lo llevó a la muerte con el propósito de llevarnos a Dios. Y una vez que Él sufrió injustamente, pero en medio del sufrimiento se mantuvo fiel en santidad a Dios, entonces Él fue exaltado o vindicado. Entonces mire cómo viene el pensamiento en este pasaje, para que no nos perdamos. Sufrir injustamente haciendo lo bueno, hay que recalcar eso, es muy importante, porque aquí no está hablando de cualquier sufrimiento, no está hablando del sufrimiento que viene producto de una vida de pecado, sino que está hablando acerca de creyentes que están sufriendo por su fe en Jesús, y ellos sufren injustamente. Después de sufrir, puede venir la muerte, que es en el caso de Jesús. La muerte. Después viene, en el caso de Jesús y de los creyentes, vamos a ver la resurrección, muy importante. Y después de la resurrección viene la exaltación.
Entonces, básicamente el tema de este pasaje que estamos viendo acá en estos versículos, es el sufrimiento y la exaltación de Jesús. Y va a utilizar este tema para moldear, para desafiar a los creyentes en medio de la persecución, a decir, así como Jesús sufrió y después de sufrir experimentó resurrección, experimentó exaltación, así el creyente también. Aunque está sufriendo injustamente, aunque puede experimentar la muerte, Dios lo va a resucitar y lo va a exaltar si sigue el ejemplo de Jesús. Eso yo lo escribo acá para que cuando vayamos entrando en detalle no se pierdan, porque aquí es donde vamos a estar. Este es el tema, esta es la idea que el autor quiere desarrollar en estos versículos. El del sufrimiento injusto y la exaltación de Jesús. Por eso dice lo siguiente, fíjese bien, el verso 17, la idea central en la que gira. Es mejor para ustedes padecer cosas malas, subraye eso, haciendo lo bueno. Mire bien esa diferencia. Si así es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que suframos siempre, pero de repente, como estos creyentes, nos va a tocar experimentar persecución por la fe. Y no haciendo cosas malas. Otra vez esa separación entre el tipo de sufrimiento. Fíjese bien. Los creyentes están sufriendo injustamente por su fe en Cristo. Por lo tanto, el autor lo que quiere hacer es conectar. Oiga bien eso. Va a conectar esa experiencia de Jesús, de sufrir, de morir, de ser resucitado y de probar la exaltación. Eso lo va a conectar con la experiencia de los creyentes. No es algo que únicamente le pasó a Jesús y Jesús no nos comprende y Jesús no se compadece, no. Es algo que los creyentes también están viviendo. Entonces es un mensaje de motivación. Fíjese lo siguiente. El ejemplo es el sufrimiento de Jesús. Si estamos hablando acerca de sufrir por hacer la voluntad de Dios, estamos hablando de que este sufrimiento no es el producto de el sufrimiento que viene por una vida de pecado. Quiero que note eso. No estamos hablando de cualquier sufrimiento. Hay gente, hay cristianos que pueden sufrir. Pero, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la consecuencia de ese sufrimiento? Puede ser la razón que están viviendo vidas ajenas a la voluntad de Dios, están viviendo en pecado, entonces están recibiendo, experimentando las consecuencias. Toda acción que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Entonces no es ese tipo de sufrimiento, sino que está hablando del sufrimiento de Jesús. Mire ahí el verso 18. Porque Cristo también, esa frase, esa palabra, escuche bien, el verso 18, también es lo que va a conectar toda esta experiencia. Esa frase también va a ser lo que va a conectar la experiencia de esta comunidad cristiana con la de Jesús. Jesús padeció injustamente, dice el verso 18 también, por nuestros pecados, una sola vez, mi versión dice murió, otras versiones dicen sufrió, pero la idea es la misma, de que Jesús sufrió una sola vez. Por tanto, Jesús es una vez más el modelo a imitar. En medio del sufrimiento, recuerda, esta comunidad está siendo injuriada, atacada, blasfemada, llevada ante las autoridades por su fe en Cristo, porque básicamente no están siguiendo la conducta de los demás. Entonces sus vecinos, sus familiares, sus amigos los atacan y los tratan injustamente. ¿Cómo reacciona uno en una situación así? Usted quiere adorar a Dios, quiere vivir en santidad, pero la sociedad se lo hace difícil. Sus compañeros de trabajo se lo hacen difícil. El esposo que no es creyente se lo hace difícil. El amo que no es creyente se le hace difícil al esclavo. Entonces, ¿cómo reaccionar cuando a uno lo presionan para que viva de una manera contraria a la voluntad de Dios? Dice Pedro que debemos de resistir en santidad, de vivir una vida santa, porque Dios nos ha llamado a santidad. Entonces esa frase nos recuerda que Jesús es el modelo de conducta a imitar. Por ejemplo, leamos ahí en el capítulo 2, versículo 21. Porque para esto fueron llamados, porque también Cristo murió por nosotros o sufrió por nosotros. Ahí está otra vez, mire, dejándonos este ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas, para que imitemos su reacción ante el sufrimiento injusto. Entonces note que lo que el autor hace es conectar la experiencia. Y al conectar la experiencia de Jesús y decir, hey, cierto, Jesús sufrió como yo estoy sufriendo.
Jesús dio su vida por mí y Él sufrió injustamente. A mí me está pasando lo mismo en mi vida. Entonces, cuando usted conecta esa experiencia, usted está invitado a imitar el modelo de vida de Jesús. Imitar cómo Él se condujo. Que cuando lo maldecían, no respondía que una maldición. Que cuando lo injuriaban, no devolvía amenazas por amenazas, sino que buscó cómo bendecir a los que le hacían daño. Fíjese bien, aquí Jesús muere, en el verso 18 dice, porque Cristo murió una sola vez o sufrió por nuestros pecados. Ahí la idea es de que fue de acuerdo a la voluntad de Dios. Quiero que note eso, si así la voluntad de Dios lo permite. Y entonces por haber sido fiel, Jesús fue exaltado, vindicado por Dios. Esa es la idea, por medio de su resurrección. Mire ahí, el verso 18 dice, murió el justo por el injusto para llevarnos a Dios y fue muerto en el cuerpo o en la carne, dice la Reina Valera, pero vivificado en el espíritu. Ese verbo vivificado que aparece en el verso 18 significa dar vida donde antes no la había, otorgar vida a algo que estaba muerto o impartir vida donde antes no existía. Y se usa en el Nuevo Testamento precisamente para indicar dos cosas. En primer lugar, para indicar la resurrección. Ese verbo, vivificar, para la resurrección o para dar vida espiritual. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, vamos al Evangelio según Juan para ver otro uso, el uso del verbo vivificar. El Evangelio según Juan, vamos a leer el capítulo 5, verso 21. Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 21, donde se utiliza ese mismo verbo, esa misma palabra que dice vivificar, para dar vida a los muertos, hablando de la resurrección. Dice el Evangelio según Juan, capítulo 5, verso 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida o los vivifica, así también el Hijo a los que Él quiere da vida o los vivifica. Y aquí está hablando de resurrección. El Espíritu resucita a los que han muerto. En este caso Jesús murió, pero el Espíritu lo resucitó. O también se puede utilizar para dar vida espiritual. Por ejemplo, ahí en el Evangelio según Juan, el capítulo 6, el versículo 63. Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 63, dice así: el Espíritu es el que da vida o vivifica. La misma palabra, el mismo verbo que está utilizando Primera de Pedro. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Fíjese bien en eso. Entonces, cuando leemos, regresando a Primera de Pedro 3:18, que Jesús murió en el cuerpo, pero fue vivificado en el espíritu, déjeme decirle, y lo vamos a ver con más detenimiento, que el apóstol Pedro no está hablando de la separación del cuerpo físico y del alma, el espíritu de Jesús, sino que está hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo, que Él fue vivificado por medio del espíritu. Y quiero que note lo siguiente: el mensaje que proclamaban los apóstoles, y esto nos va a ayudar a entender mejor, el mensaje que proclamaban los apóstoles del Evangelio de Jesús no contenía solamente uno de estos elementos. Por decirlo así, los apóstoles, y vamos a ver, cuando predicaban a Jesús, no predicaban que solo sufrió injustamente y dejaban estos otros elementos afuera. No predicaban de que Jesús murió solamente. No predicaban solamente de que Jesús fue resucitado. No predicaban de que Jesús nada más fue exaltado, sino que esos cuatro elementos generales estaban metidos, por así decirlo, formaban parte de un solo paquete. Cuando en el Nuevo Testamento nosotros leemos que proclamaban el Evangelio, el mensaje de Jesús. Entonces el mensaje de Jesús está compuesto en el Nuevo Testamento, básicamente, sufrir injustamente, su muerte expiatoria. Él era justo, Él es justo y sufrió por los pecadores. Murió, fue resucitado, pero no se queda ahí el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. Y este es un elemento que muchas veces hoy en día se nos escapa a nosotros, a los creyentes, de que esta parte, la exaltación, es relevante en medio de ese mensaje para comprender lo que hizo Jesús. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo todo ese paquete va integrado en uno solo. Fíjese, por ejemplo, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 32 al 33.
el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 32 al 33. Le voy a pedir al hermano Saúl que lea, por favor. Dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Gracias. Ahí el apóstol Pedro en el discurso en Pentecostés ha hablado acerca de Jesús, su muerte, su padecimiento, su resurrección y, ¿qué dice el verso 33? Su exaltación. El mismo paquete. Por ejemplo, miren Filipenses capítulo 2, verso 8 al 11. Un pasaje bastante famoso que habla de la humillación y la exaltación de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Jeremy, ¿quiere leer por favor? Filipenses 2, 8 a 11. Sí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Nota la misma idea que en Hechos capítulo 2. Jesús sufrió, murió, Dios lo resucitó y también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. La misma idea la vamos a encontrar en este pasaje que estamos en Primera de Pedro. Miren lo que dice el capítulo 3, el verso 22. Dice que Jesús fue exaltado, fue ascendido a los cielos y está a la diestra de Dios, en una posición de autoridad, de poder. Y dice, a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, mire bien, el Nuevo Testamento nos da testimonio, vimos Hechos, vimos Filipenses, vimos Primera de Pedro 3, de que el mensaje del Evangelio está compuesto por lo menos de estos 4 elementos de manera general. No podemos enfatizar uno por encima de los otros. No podemos solamente agarrar uno y dejar los otros fuera, porque el Nuevo Testamento no lo hace. Cuando los apóstoles predicaban el mensaje del Evangelio, ellos hablaban del sufrimiento de Jesús, de su muerte, de su resurrección y de su exaltación. Y Pedro, acá en el capítulo 3, verso 17 al capítulo 4, verso 6, está siguiendo el mismo mensaje y lo está utilizando para conectarlo con la experiencia de los creyentes. Así como Cristo pasó estas cosas, así ustedes que sufren injustamente, es el mismo camino. Porque ¿qué dice el verso 22 del capítulo 2 que leímos? Que Jesús sufrió injustamente y para eso nos dejó ejemplo, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Y las pisadas de Jesús son el sufrimiento injusto, la muerte, la resurrección y luego la exaltación. Y ese mensaje está empapado en Primera de Pedro. Ya lo hemos visto anteriormente. Lo vamos a recordar rápidamente. Mire, por ejemplo, el capítulo 1, el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Hablando acerca de la fe. Dice, en la cual se gozarán eternamente, aunque sean afligidos durante este corto tiempo por las diversas pruebas que les han sobrevenido. Verso 7. Para que la prueba de su fe, que es más preciosa que el oro refinado, se prueba con fuego, sea vista para alabanza, gloria y honor en la manifestación de Jesucristo. Entonces ahí el apóstol les dice, ustedes están sufriendo injustamente, están siendo probados como oro, pero ustedes van a ser exaltados en la manifestación de Jesucristo cuando sufren injustamente y viven en santidad. Y el verso 21 del capítulo 1 también nos transmite la misma idea. Miren lo que dice así, capítulo 1, verso 21. Los que por medio de él han creído a Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le ha dado, subraye eso, dice mi versión, gloria. Le ha dado gloria para que su fe y esperanza estén puestas en Dios. Entonces, otra vez, fíjese bien, encontramos el mismo patrón, la misma idea.
Lo que Jesús hizo es la pauta a evitar para el creyente. O sea, básicamente no puede haber exaltación, no puede haber gloria para el creyente si no hay estas otras cosas. Si no sufrimos injustamente y si no respondemos al sufrimiento, a la prueba, como Jesús lo hizo. Básicamente eso es lo que quiere decir Primera de Pedro. ¿Por qué? No debe haber gloria, no puede haber gloria para el creyente si no hay sufrimiento, si no hay perseverancia en la fe, si no hay perseverancia en santidad. No puede haber exaltación, no puede haber gloria. Y ese es un mensaje bastante importante, porque ahora muchas veces nosotros queremos vivir una especie de cristianismo ligero, poco comprometido, no dispuesto al sacrificio, cómodo, quisiéramos decir en algunas palabras. Quisiéramos evitar el sufrimiento. Sufrimiento por la fe, no estamos hablando de cualquier sufrimiento. No, a veces nos causa como que repulsión la palabra sufrimiento. Pero acá Jesús está hablando de que es necesario que suframos. Y de que vamos a sufrir porque no nos conformamos a la vida de la sociedad, a la vida del mundo. Y vamos a experimentar sufrimiento, vamos a experimentar presión de parte de la sociedad para vivir como ellos viven. Y ahí vamos a experimentar sufrimiento. Y si no nos mantenemos en santidad, si no respondemos, no reaccionamos al sufrimiento como lo hizo Jesús, entonces puede que experimentemos sufrimiento y muerte, pero no vamos a experimentar glorificación, no vamos a experimentar exaltación. ¿Me explico? Porque en el Nuevo Testamento Jesús fue exaltado hasta que Él murió, sufrió injustamente, murió, resucitó y fue exaltado. Ese es el mismo camino que debemos de seguir los creyentes cuando sufrimos injustamente. Entonces no es solamente sufrir para probar mi aguante, mi resistencia, sino que es para que mi carácter glorifique a Dios. Y una vez que glorifique a Dios y yo muera y Dios me resucite, Dios me exalta, como lo hizo con Jesús. Entonces ese mensaje es el que nos está ocupando acá en Primera de Pedro, el capítulo 3. Si yo le preguntara, ¿cuál fue el propósito del sufrimiento de Jesús? ¿Qué usted respondería? ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Por qué sufrió Jesús? ¿Perdón? Ok, eso sería para quién sufrió Jesús o por quién sufrió. Pero ¿cuál fue el propósito, el resultado del sufrimiento de Jesús? Ahí nos lo dice el verso 18. Miren, para llevarnos a Dios. Antes estábamos sin Dios, antes no teníamos acceso a Dios, antes no teníamos comunión con Dios, pero Jesús sufrió para llevarnos a Dios. Entonces Jesús no sufrió solamente porque le gustaba sufrir. Él sufrió para que por medio de su sufrimiento nosotros tuviéramos acceso, comunión permanente, constante, abierta con Dios. Entonces aquí está lo importante, fíjese bien, para que cuando entremos al verso 19, el 20, el 21 no nos perdamos. Eso es lo que el apóstol quiere decir. Y él está utilizando la vida, la muerte, la resurrección y la exaltación de Jesús para decir al creyente, usted como creyente, como discípulo de Jesús, debe de seguir el mismo camino en santidad. No puede haber otro camino. Este es el camino que debemos de seguir con Jesús. ¿Por qué explico esto? Por lo que vamos a ver a continuación. No puede haber la victoria redentora de Jesús que perdona nuestros pecados y que nos adopta como hijos de Dios. No se concibe en el Nuevo Testamento sin estos elementos. Por eso cuando veamos al versículo 19 y vayamos a ver de que dice que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, no podemos pensar que Jesús ofreció un mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Jesús no ha resucitado. Si acaso Él hubiera descendido, y lo vamos a ver, si acaso Él hubiera descendido al infierno, todavía Él no es resucitado y no es exaltado. Y por lo tanto, estos elementos no estarían presentes en ese mensaje de salvación. Pero lo vamos a ver con más detalle. Fíjese bien, no se me pierda. Ahora vamos a leer lo siguiente. El verso 19 y 20. Es ahí donde entramos. Fíjese bien. Versos 19 y 20. Son los que suscitan algunas preguntas. Y dos de las preguntas principales van a ser,
yo quiero ver qué preguntas se le vienen a usted cuando lee el versículo 19 y 20. Vamos a ver si coincidimos con las dos preguntas principales. Dice así: murió en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que anteriormente desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios en su paciencia ordenó que se construyera el arca con la esperanza de arrepentimiento, y solo 8 personas fueron salvas por medio de el agua. Entonces fíjese bien, ¿por qué es importante que comprendamos esto para el argumento de la carta en general? Dos preguntas que se nos vienen, por lo menos a mí, y usted me dice, son, ¿qué es el mensaje que predicó Jesús? Porque dice que predicó, ¿verdad? En tiempo pasado, pero no nos dice qué. Y después nos habla de espíritus encarcelados. Así que la pregunta es, ¿quiénes son esos espíritus? Bueno, no sé, tengo una opinión de lo poco que sé, ¿verdad? Que no se está refiriendo a que estuvieran encarcelados tras unas rejas, no. Pero, por ejemplo, a las personas que están, por ejemplo, un drogadicto o algo, están siendo esclavizados por Satanás, ¿no? Son esclavos de Satanás. Me imagino que a personas, a espíritus así, que estaban esclavizados en el malo, en el pecado, ¿no? Ok. Y ya vamos a ver cuáles son, porque hay 3 líneas generales de interpretación y hay variantes. Y una de las variantes es la que dice el hermano Rubén, ¿verdad? Vamos a ver a continuación. Fíjese bien. Dice lo siguiente: que Jesús fue y predicó en el Espíritu a estos espíritus encarcelados. Hay 3 líneas generales, básicamente. Voy a ponerlas acá abajo. Hay 3 líneas generales de interpretación por las cuales la mayoría de autores, ¿verdad?, de tiempos, hace muchos siglos, siguen. La primera es la propuesta de que Jesús, entre su muerte y su resurrección, fue a algún lugar y ahí predicó un mensaje de salvación. Entonces le vamos a llamar a esta vista, la vista número 1, le vamos a llamar el descenso de Jesús al infierno. Las vamos a explicar brevemente, ¿verdad? No vamos a entrar en muchos detalles, no tenemos tiempo. Pero básicamente la primera línea de interpretación es que Jesús descendió al infierno y ahí predicó un mensaje de salvación. La segunda línea de interpretación es de que Jesús, antes de encarnarse, por así decirlo, preexistente, predicó por medio de Noé. Y voy a poner acá entre paréntesis Noé, porque la conexión es de que Jesús, por medio del Espíritu Santo, por ejemplo, antes del diluvio, predicó a aquella humanidad, a aquella generación, por medio del Espíritu. Y la tercera es la proclamación de Jesús sobre el mundo de los espíritus. Así, generalmente, a grosso modo, por decirlo así, esas son las 3 principales líneas de interpretación cuando llegamos a este texto. La primera, y la vamos a describir a continuación, fíjese bien, la primera dice, ok, estos versículos se refieren a que entre su muerte y su resurrección Jesús descendió al infierno, digamos, su alma, su espíritu se separó de su cuerpo físico y entonces fue al Hades, al infierno, y ahí predicó un mensaje de salvación a las almas. Ahora bien, esa vista propone entonces que Jesús fue al infierno y que estos espíritus son 2 cosas, o pueden ser 2 cosas. Uno son los ángeles caídos, los ángeles que se rebelaron contra Dios en Génesis capítulo 6. Lo vamos a ver más adelante en detalle, en la tercera interpretación. Pero básicamente lo que esta interpretación dice, ok, esos espíritus que están encarcelados son los ángeles que desobedecieron a Dios en Génesis capítulo 6. Y Dios los encarceló y Jesús fue ahí a proclamarles un mensaje de salvación. O Jesús fue y le proclamó un mensaje de salvación a los humanos que murieron antes del diluvio. Y entonces Jesús fue ahí y les predicó un mensaje de salvación. Esa ha sido una interpretación popular desde hace mucho tiempo. Pero ¿sabe qué? Tiene sus problemas, tiene sus debilidades. Y vamos a mencionar cuáles son algunas de esas debilidades. En primer lugar, el texto no nos está describiendo lo que Jesús hizo entre su muerte y su resurrección. Más bien nos está describiendo
aquellas 4 cosas. ¿Se fija? Sufrimiento de Jesús, muerte, resurrección y exaltación o ascensión a los cielos. En ninguna parte del texto nos describe de que Jesús entre su muerte y su resurrección fue a algún lugar. Más bien nos dice algo que ocurrió después de la exaltación de Jesús. Otro problema que tengo que hay con esta vista es de que en el Nuevo Testamento, como vimos anteriormente en Hechos, en Filipenses y acá en el verso 22 de 1 de Pedro 3, el mensaje de salvación, si acaso Cristo fue y predicó un mensaje de salvación, el mensaje de salvación lleva aquellos elementos. Entonces, si Cristo, entre su muerte y resurrección, va y desciende y habla con estos espíritus, careceríamos de 2 elementos importantes. Careceríamos de la resurrección y careceríamos de la exaltación. Por lo cual, cuando lo comparamos con el resto del Nuevo Testamento, miramos que esos 2 elementos son importantísimos a la hora de hablar del mensaje de salvación. Por eso esa interpretación es un problema. En tercer lugar, y a mí me parece muy importante, no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que enseñe la posibilidad de que podemos ser salvos después de morir. Simplemente no hay ninguno. Por el contrario, los textos que hay en el Nuevo Testamento nos enseñan que después de la muerte, lo único que nos espera es el juicio. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Qué dice? Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, en el Nuevo Testamento no encontramos ninguna ocasión en que una persona después de morir pueda ser salva. Ahora yo le pregunto, otro problema, ya van 3, el cuarto. Imagínense que somos miembros de esta comunidad cristiana a la que Pedro le está escribiendo. Imagínense que somos miembros que estamos siendo perseguidos y perdimos nuestro trabajo por ser cristianos. O estamos aguantando golpes, o injurias, o blasfemias, o acusaciones. ¿Qué mensaje de ánimo le daría a usted? ¿Qué consolación, qué confort le daría a usted saber que puede haber salvación en el mundo venidero? Derrotaría el mensaje de la carta, que es: resista firme en la fe y espérese a que Dios lo glorifique. Porque si se dice, ok, mire, usted puede vivir como quiere en este mundo y muera y allá se le va a ofrecer una oportunidad de salvación, yo diría, entonces ¿para qué me sigo perseverando en la fe? Y entonces la gente que me está haciendo mal ahorita, los que me están haciendo daño, también se van a poder salvar, también van a ser premiados. Entonces por eso tiene sus problemas esa interpretación, la primera. La segunda interpretación es la siguiente, fíjese bien, más o menos dice así. En el cual, cuando dice en el cual, en el verso, déjenme ver, capítulo 3, versículo 19, cuando dice en el cual fue y predicó, dicen algunos, ese es el Jesús preexistente, Jesús antes de encarnarse, que por medio del Espíritu Santo fue y predicó en la persona de Noé, o fue y predicó por medio de Noé a esa generación. Entonces los espíritus son, más o menos como decía el hermano Rubén, son los contemporáneos de Noé, la generación antes del diluvio, que estaba en pecado, ¿verdad? Y que necesitaban oír la palabra de Dios. Entonces Jesús fue y predicó por medio de Noé un mensaje de salvación. Un problema que hay con esa interpretación, y que es la que estaba mencionando el hermano Rubén, es de que en el Nuevo Testamento, esta palabra, miren, espíritu, a menos que vaya cualificada, a menos que específicamente indique que se trata de espíritus de seres humanos, por lo general se refiere a seres angelicales. Se refiere no a personas, a menos que lo indique específicamente. Y le voy a poner algunos ejemplos. Espíritus en el Nuevo Testamento se refiere principalmente a seres espirituales, no humanos, a menos que diga que son humanos. Y la única instancia, una de las instancias en las que dice que son humanos, es por ejemplo en Hebreos capítulo 12, verso 23. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 23. Y vamos a leer. La carta a los Hebreos capítulo 12, verso 23 dice: a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos o perfeccionados.
Ok, ahí en Hebreos 12:23 tenemos una instancia en el Nuevo Testamento en la cual espíritu se puede referir a seres humanos, a espíritus de seres humanos. Pero la mayor cantidad de veces, y eso incluye la que estamos viendo acá en Primera de Pedro, capítulo 3, espíritu se refiere a seres que no son humanos, seres angelicales, si usted le quiere llamar, seres espirituales. Mire, por ejemplo, vamos a ver dos pasajes en los evangelios. Vamos a ir al Evangelio según Mateo. No sé por qué, pero me encanta ese nombre, Mateo, me fascina. Mateo capítulo 12, versículo 45. Vicky, ¿quiere leer por favor Mateo 12, 45? Sí. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa mala generación. Ok, mire bien, estos son 7 espíritus, son seres espirituales, seres angelicales, si usted le quiere llamar, diferentes al humano. Mire otro ejemplo en el Evangelio según Lucas, el capítulo 10, el versículo 20. El Evangelio según Lucas, capítulo 10, versículo 20. Le voy a pedir a Carmen que lo lea, por favor. Y el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, esto es cuando los apóstoles están expulsando fuera demonios, están ahuyentando a los demonios de las personas. Y finalmente mire ese uso de la palabra espíritu en Efesios capítulo 2, verso 2. Efesios capítulo 2, versículo 2. Hermano Rubén, ¿quiere leer por favor Efesios 2.2? Ok, Efesios 2.2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gracias. Y cuando regresamos entonces a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, nosotros vemos ahí que cuando dice espíritus encarcelados, no está hablando de espíritus de seres humanos, no está cualificando, sino que, ya vamos a ver, se refiere a seres angelicales, seres espirituales. Y el otro problema, ese es el primer problema con esta interpretación, y el segundo problema es que el uso de pecado para referirse a una prisión, a un encarcelamiento, es demasiado general. No tiene ese uso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces que se usa la palabra prisión o encarcelarse se refiere a una prisión física, a un lugar de confinamiento. Ok, entonces eso nos deja con la tercera interpretación. La tercera interpretación dice lo siguiente: en el cual, cuando dice en el cual fue y predicó, se refiere a la existencia glorificada después de la resurrección de Jesús, como el texto sugiere. Que Jesús, después de haber sido resucitado en el Espíritu, por medio del Espíritu, dice lo siguiente. Espíritu se refiere a los ángeles caídos en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, que ya lo vamos a leer. Y la prisión describe las regiones celestiales donde están confinados estos seres que se rebelaron contra Dios. Predicó se refiere a que Jesús proclamó, mire aquellos 4 elementos. Proclamó su mensaje de victoria sobre los poderes espirituales y sobre todo poder que pueda existir. Y eso nos lo deja muy en claro Pedro en el capítulo 3, verso 22, cuando dice que Jesús fue exaltado a los cielos, está a la diestra del Dios. ¿Y qué está sujeto a Jesús? Ángeles, autoridades y potestades. Cuando en el Nuevo Testamento leemos esa frase, poderes, autoridades y potestades, se refiere a seres, a regiones espirituales que nosotros no podemos ver, pero que influencian al mundo de una u otra manera. Ok, yo me inclino por esta tercera interpretación por las siguientes razones. Ya les voy a explicar. Existe, desde antes de tiempos de Pedro, desde antes del primer siglo, existe una tradición judía cristiana
que dice, que interpreta Génesis capítulo 6, lo que ocurrió en el tiempo del diluvio, como el castigo de Dios sobre aquellos que se rebelaron contra Él, que esto, en este caso son los ángeles. Miren, no pierda primera de Pedro 3, porque vamos a regresar, pero vamos a ir al libro de Génesis, al capítulo 6, y vamos a leer los versículos 1 al 4. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Le voy a pedir a Michelle, que está acá cerca, que lo lea, por favor. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ok, entonces fíjese bien. Desde tiempos antes de Cristo, muchos judíos interpretaban este pasaje para decir, aquí se refiere a los ángeles caídos, a seres espirituales que se rebelaron contra Dios y Dios los encarceló, Dios los condenó, porque por medio de su maldad el mundo se contaminó. Cuando ahí dice la frase hijos de Dios, se refiere a seres espirituales. Por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Job tenemos la misma frase. Dice, llegaron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios y entre ellos iba Satanás. Lógicamente, los que se pueden referir de esa manera no son seres humanos, sino seres espirituales. Entonces, note lo siguiente. Cuando llegamos a Primera de Pedro, capítulo 3, tenemos que entender lo siguiente. Hay una tradición judía y cristiana también que interpreta esto como que son ángeles caídos, que se rebelaron contra Dios y Dios los encarceló. ¿Dónde encontramos eso? Existe un libro, ¿verdad? El primer libro de Enoch, se lo voy a leer acá, que es un libro que nosotros como creyentes en esta parte del mundo consideramos no canónico, pero que la iglesia etíope cristiana, por ejemplo, la considera canónico, es uno de sus libros inspirados. Ese primer libro de Enoch, el capítulo 6, el capítulo 6 al 36 de este libro de Enoch, nos habla, nos describe, es una interpretación sobre Génesis 6, nos dice lo que Dios hizo con estos ángeles y cómo Dios los encarceló. Ahora bien, si usted quiere accesarlo, mire, lo puede buscar en Google, para aquellos que tienen internet y lo pueden buscar, búsquelo en Google, se lo recomiendo, busque el primer libro de Enoch y busque la versión que aparece en un sitio que se llama Biblioteca Pleiades o Pleiades. Y ahí le da clic y ahí en esa biblioteca usted los va a encontrar ordenados por capítulos y vaya al capítulo 21 y usted va a ver un ejemplo de cómo estos ángeles están en prisión y son encarcelados. Entonces esa es una tradición que hay, que dice estos espíritus encarcelados son los espíritus de aquellos ángeles que se rebelaron contra Dios en Génesis capítulo 6. Pero usted sabe que también algunos autores del Nuevo Testamento toman esa idea, esa tradición. Seguramente usted ya la ha leído anteriormente. Esa es una fuente, primera de no la tenemos nosotros acá en la Biblia, pero era muy conocida para los judíos y cristianos en el siglo I. Pero mire, por ejemplo, segunda carta de Pedro, el capítulo 2, versículos 4 al 5. No pierda primera de Pedro 3, pero mire segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 5. Porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojados al Tártaro, los reservó en cadenas de tinieblas y los entregó para que fueran reservados para condenación de tormento. Y va en conexión con el diluvio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que habiendo traído el diluvio sobre el mundo de los malvados, preservó a Noé, predicador de justicia, que era el octavo. Aquí nos dice que Dios encarceló o entregó en prisiones y confinó en cierto lugar a estos ángeles que se rebelaron contra él, a estos seres espirituales. La misma tradición la encontramos en la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis. Judas capítulo, solo tiene un capítulo, Judas verso 6. Dice, Judas verso 6.
También a los ángeles que no mantuvieron su dignidad. Una posible referencia a aquellos ángeles en Génesis 6 que se mezclaron, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, con seres humanos, sino que abandonaron su propia morada, lo ha reservado, mire, en cadenas de oscuridad o cadenas ocultas, dice mi versión, bajo densas tinieblas, hasta el juicio del gran día. Entonces mire bien, ¿cuál es la idea cuando regresamos a Primera de Pedro? Jesús, por medio de su sufrimiento injusto, por medio de su victoria en la muerte, la resurrección y la exaltación, en su ascensión a los cielos, proclamó, por eso que él hizo un mensaje de victoria sobre las autoridades, los principados, los poderes espirituales que influyen de una u otra manera en el mundo. Ahora déjeme decirle cómo eso se vuelve relevante, porque no haríamos nada si no explicamos cómo eso es relevante para la comunidad cristiana a la que se le escribe Primera de Pedro. Déjeme decirle cómo es relevante. En Primera de Pedro, según lo que hemos estudiado, usted que ha estado aquí domingo tras domingo aguantándome, ¿quiénes son o quién es el enemigo de los creyentes? ¿Serán las autoridades? ¿Verdad que no son las autoridades? Ya vimos, sométanse a las autoridades. ¿Será el esposo no cristiano de la esposa creyente? No es su enemigo. ¿Será el amo que trata mal al esclavo que es cristiano? Tampoco. En Primera de Pedro, los enemigos, el adversario número uno del creyente no es otro ser humano. Usted sabe quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Mire, capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Juan Carlos, ¿querés leerlo, por favor? 8. Sí. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok, mire qué interesante. El enemigo, el adversario de los creyentes no es otro ser humano, por muy mal que lo estén tratando. Dice Primera de Pedro que nosotros debemos de dar con mansedumbre y reverencia respuesta a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, que una persona, porque me trate mal o porque no piense como yo, no debo yo de tratarlo como mi enemigo, porque no es él mi enemigo. ¿Quién es mi enemigo? Satanás. ¿Y quién es Satanás? ¿No es acaso Satanás un espíritu, un ángel, una autoridad que se rebeló contra Dios? Entonces el mensaje de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 20, cobra mayor relevancia para esta comunidad perseguida. Porque les dice lo siguiente: Jesús, por medio de lo que Él hizo, por medio de su muerte, resurrección y exaltación, ha proclamado un mensaje de victoria, ha subyugado, ha sometido a los poderes espirituales, ¿incluyendo a quién? Incluyendo a Satanás. Por lo tanto, así fue como Jesús derrotó a Satanás. ¿Qué debe hacer el cristiano en persecución, en sufrimiento? Como dice el canto, quiero seguir las pisadas del Maestro. Jesús nos dejó ejemplo. Yo quiero derrotar a Satanás, quiero vencer esa batalla que tiene Satanás contra mí. Debo de seguir el mismo ejemplo de Jesús en santidad. No devolviendo mal por mal, no devolviendo maldición por maldición, golpe por golpe al que me persigue, sino sufriendo injustamente, pero devolviendo bendición, devolviendo bien, devolviendo bondad, muriendo si tengo que morir, pero sabiendo que Dios me va a resucitar y cuando me resucite me va a dar la corona de la vida. No antes de todo esto, sino como resultado. Dios me exalta como resultado y entonces yo tengo de Dios garantizada la victoria sobre Satanás. Entonces fíjese bien, Jesús ha vencido a Satanás por medio de su muerte, resurrección y exaltación. Por lo cual, para vencer a Satanás, el creyente debe de seguir el ejemplo de Jesús, resistiendo a Satanás en fidelidad para ser exaltado por Dios. Y ese mensaje no es único de Primera de Pedro, de que Jesús, por medio de aquello que hizo, aquellos 4 elementos, proclamó su victoria sobre todos los poderes. Mire, por ejemplo, en Colosenses, la carta de Pablo a Colosenses, el capítulo 2,
Le voy a pedir al hermano Saúl que lea Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, mire, ya Jesús ganó y derrotó a nuestro enemigo, a nuestro adversario. Su poder, su influencia es limitada aunque se siente en el mundo. ¿Qué hacemos los creyentes entonces? Para seguir el ejemplo de Jesús, sufrir injustamente, no devolver maldición por maldición y cosas de las cuales nos exhorta Primera de Pedro. Ahora, esto tiene bastante relevancia para la vida práctica del cristiano y vamos terminando, vamos concluyendo. Mire bien lo que dice el capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 1. Para que vea que no está hablando de dos partes de Jesús. Cuando habla del contraste entre el espíritu y la carne, no piense que está hablando entre que Jesús se le salió algo, un espíritu de su cuerpo y se fue al Hades. No, ya vimos que eso no es. Carne en este contexto invoca o implica, sí, el cuerpo, pero también la esfera de pecado en la que la sociedad vive. La esfera de pecado que es contraria a Dios. Dice, capítulo 4, verso 1, así pues, de esta misma manera, como hizo Cristo, si Cristo ha sufrido por ustedes en la carne, también ustedes ármense con este mismo pensamiento. Mire, porque todo el que muere a su carne, muere al pecado. O sea, no vamos a esperar hasta morir físicamente para dejar de pecar. No es ese el punto. El punto es, como dice el verso 2, de aquí en adelante, el tiempo que le resta en el cuerpo, no lo viva según las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Entonces recuerde, se le presenta a los creyentes este ejemplo. Jesús murió en el cuerpo y ya otros creyentes han muerto también. Pero estos creyentes deben de hacer un contraste entre la carne, y a la carne son las pasiones, todo lo malo que dice Primera de Pedro capítulo 4. Mentiras, borracheras, idolatrías, orgías, desenfreno, disolución, todas las cosas malas que hay en la sociedad y en las cuales estos creyentes vivían una vez. Ahora les dice, ustedes han resucitado con Jesús, ya no deben de seguir en ese mismo estilo de vida. Por lo cual, cuando nosotros leemos esta parte, esta porción de la Escritura, debemos de recordar lo siguiente. Fíjese bien. ¿Cuándo sufre hoy el creyente? Porque lo vamos a aplicar para nuestra vida antes de concluir. ¿Cuándo sufre? ¿Cómo sufre hoy el creyente por ser cristiano? Porque todo eso quedaría en lo abstracto, quedaría en nuestra mente. Pero yo quiero que aterrice a la realidad de la vida en la que vivimos. Yo le pregunto, ¿cuándo sufrimos por ser cristianos? ¿Dónde? Porque este es un mensaje de esperanza, es un mensaje de ánimo, es un mensaje de victoria, pero no nos sirve si no sabemos aplicarlo en nuestra vida. ¿Dónde los cristianos sufrimos hoy por ser cristianos? Y subrayo eso, no estamos hablando de sufrir por llevar una vida de pecado. Estamos hablando de sufrir por ser creyente, por seguir a Cristo. ¿Dónde sufrimos hoy? Porque ese mensaje es importante para aprender, para conectarlo con la experiencia de Jesús. Déjeme darle algunos ejemplos. Hay gente que hoy sufre por ser honesta. Cristianos que sufren por ser honestos. Por no mentir. Por llamar las cosas como se llaman. Pierden su trabajo o pueden perder. Conozco creyentes, sabe que por ser honestos, por su convicción en la fe, pierden oportunidades económicas. Tengo varios compañeros de clase ahí en Harding, en la universidad, que mire, ellos pudieran tener muchas oportunidades para hacer dinero, para hacer otra cosa, ¿sabe? Acá en este país. Pero han decidido este estilo de vida y han decidido entregarse a Dios. Y por ello cierran ellos mismos las puertas a tener mejores oportunidades económicas. ¿Por qué? Porque quieren vivir su fe de esta manera. Hay otro asunto. Hay gente que se siente rechazada por expresar su fe cristiana. Especialmente en la sociedad en la que vivimos ahora, es peligroso que usted diga que es cristiano o que usted declare los valores. No sé si usted se enteró hace poco, un jugador de la NBA, Jason Collins, dijo, soy gay.
Mire, la gente lo aplaudió como que le estuvieran aplaudiendo a un héroe. Hasta el presidente Obama lo llamó. Pero unos días después vino un comentarista de esta cadena ESPN, es cristiano, no sé a qué iglesia va, pero es cristiano, y dijo, este hombre está en rebelión abierta contra Dios por ese estilo de vida. Y mire, y explotó el internet. Este hombre es un intolerante, es un cavernícola, despídanlo, etcétera, etcétera. Y le comenzaron a caer al hombre porque dijo que ese estilo de vida es contrario a la voluntad de Dios, que es cierto. Ahora, no estamos diciendo que hay que detestar a estas personas, pero hay que alcanzarlas con fe y comprender muchas cosas. Sin embargo, el punto es que en esta sociedad en la que vivimos, si usted quiere decir a otro que es cristiano, usted se lo va a mantener para usted en su casita, pero usted no tiene que andarle diciendo a los demás cómo vivir. Ahí enfrentamos presión por parte del mundo. ¿O qué le parece lo que le sucede a muchos jóvenes hoy, cristianos, que con tal de ser aceptados, ¿verdad?, tienen que tener relaciones sexuales antes de casarse, tienen que probar drogas, alcohol, tener este estilo de vida? El mensaje de Primera de Pedro nos dice algo acerca de vivir en una sociedad que nos presiona y que nos manipula para que nosotros conformemos a hacer lo malo con tal de ganar aceptación. Y Pedro nos dice resista, porque mire lo que hizo Jesús. Eso es lo que debe hacer el cristiano hoy en día. Lo mismo, si quiere llegar a recibir de Dios gloria y honra. Finalmente, los creyentes somos exhortados a enfocarnos en el día final. Mire que Dios ha reservado el juicio para estos ángeles, para los que pecan. Usted miró en las noticias hace poco, ¿verdad? Fueron rescatadas 3 mujeres de una casa en Cleveland que tenían como 10 años de estar ahí, cautivas. Nadie se daba cuenta. Ya, gracias a Dios, el que las tenía, el secuestrador, va a enfrentar la justicia humana. Pero uno se pregunta, ¿cuántas otras personas no hay secuestradas de las que no sabemos? ¿O se imagina que estas mujeres no hubieran buscado la oportunidad para escapar, todavía estuvieran ahí? ¿Qué mensaje tiene la palabra de Dios contra los que hacen lo malo? El arrepentimiento, pero también el juicio certero. Que en el día del juicio Dios va a traer a todos los que hacen lo malo, si no se arrepienten, Dios los va a castigar. Pero por eso el creyente debe de vivir aquel estilo de vida siguiendo, imitando el ejemplo de Jesús. Con eso concluimos la clase hoy.